Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al módulo 5 que consiste justamente en abordar el marco jurídico normativo internacional en materia de los derechos de las mujeres, es decir, este marco jurídico internacional donde abordaremos los principios básicos en perspectiva de género. Mi nombre es Claudia Aguilar Barroso, soy abogada postulante en materia constitucional y administrativa y de derechos humanos. Tengo más de 20 años de experiencia en litigio y tengo por lo menos desde 2015, 2016, diversos estudios en formación de género, estudios en materia interdisciplinaria de género, y todo esto con el objetivo primordial de generar pues abogadas y abogados que tengamos mayor sensibilidad, empatía para poder resolver las causas que son sometidas a nuestra consideración. Sin mayor preámbulo, quiero que sepamos que pues, el objetivo de este módulo es conocer de alguna manera el marco normativo y sobre todo los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, desde luego que en materia de derechos humanos de las mujeres, e incluido en la mayoría pues las niñas y adolescentes. Sobre todo a partir de la identificación de los contextos históricos que sirvieron para el surgimiento de estos tratados y desde luego que conocer la importancia de los tratados en el marco normativo interno, son fundamentalmente a la luz de la reforma en materia de derechos humanos, esta reforma muy conocida de junio de 2011 que, bueno, pues se conoce como la reforma constitucional en materia de derechos humanos y lo que marca de alguna manera la existencia de un nuevo paradigma constitucional en nuestro país. Para ello, y antes de entrar en concreto a este tema específico de los derechos, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, me gustaría nada más repasar el por qué nos referimos a este marco que existe nuevo a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la incorporación o la teoría de la incorporación, precisamente porque al haberse reformado el artículo primero constitucional, pues justamente el Estado mexicano adquiere frente al orden jurídico internacional, pero sobre todo en la aplicación, es decir, al nivel interno, pues una nueva dimensión porque se incluye toda norma de derechos humanos, ya sea que provenga de la Constitución, un tratado internacional de derechos humanos o un tratado internacional, aunque no se repute propiamente de derechos humanos o su nombre o denominación no tenga, digamos, los apelativos de derechos humanos en esta denominación. Es decir, esta intención que tuvo el poder reformador de incorporar los derechos humanos independientemente de su fuente para que conformaran un solo catálogo de rango constitucional, y ese catálogo de rango constitucional en última instancia vincula a los órganos jurisdiccionales a interpretar toda norma o todo acto de autoridad en ese sentido y se erige de esa manera en un parámetro de control de regularidad constitucional, siguiendo la terminología que ha usado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos desde que resolvió la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Pero además, ver esta reforma o estos tratados y estas obligaciones simultáneamente en la construcción de una teoría muy importante que va cambiando toda la configuración del conjunto de normas respecto de las cuales se puede predicar supremacía al interior de nuestro país. De suerte que hay estas dimensiones para que nosotros podamos entender los derechos humanos. Ahora, ¿por qué se habla de derechos humanos de las mujeres si ya mucho se ha discutido terminológicamente que estamos incluidas en tanto humanas, en tanto seres humanos, pues en los tratados internacionales? Lo cierto es que pues en la práctica y en la aplicación se fueron dando cuenta de una serie de cuestiones que en la práctica o en la realidad se iban imponiendo, que fue obligando a la comunidad internacional a identificar o hacer tratados y convenciones, digamos, especializados por razón de género. Y en ese sentido, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en los que se reconocen derechos humanos y a los cuales trataremos de abordar, aunque sea de una manera, por lo menos a nivel mención, en
en esta sesión tienen que ver con aquellos que se desprenden del sistema de las Naciones Unidas y desde luego del sistema interamericano de los derechos humanos. Justamente porque, bueno, pues es a partir de ahí cuando se empiezan a dar estas pláticas o estas conversaciones. Tengo una presentación que deben estar viendo en su pantalla, y esa presentación pues nos irá guiando un poquito en cómo fue evolucionando el tema de los tratados internacionales de los derechos humanos, obviamente pensando siempre que pues los tratados, digamos, de derechos humanos surgen justamente como una reacción de la comunidad internacional ante pues las atrocidades de la Primera y de la Segunda Guerra fundamentalmente, que por eso se genera o surge la Organización de las Naciones Unidas, se firman los tratados internacionales y desde luego que poco después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas se crea en primer lugar una comisión. Esta comisión se conoce con el nombre de Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y es, digamos, el principal órgano internacional, intergubernamental, dedicado a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres o de la mujer. Esta comisión se reunió formalmente, digamos, por primera vez en 1947, pero pensemos también en el contexto de la segunda posguerra, y hasta 1962 fue trabajando en establecer normas y formular convenciones internacionales que sirvieran para erradicar estas leyes o legislaciones, normas que fueran discriminatorias, pero sobre todo para lograr una sensibilización sobre las cuestiones, y entre comillas, de las mujeres. Cuestiones porque vamos a ver que se refieren no a cuestiones como un tema de discusión de café, sino a temas de derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Esta comisión lo primero que hizo fue una evaluación de la condición jurídica y social de la mujer a escala mundial. Por eso les digo que cuestiones, más bien estamos haciendo evaluaciones que analizan la condición jurídica y social. Y cuando hablamos de social, obviamente tenemos que pensar en la realidad, porque a lo mejor en ocasiones, como verán, pues hay lo jurídico o lo formal cumple con todas aquellas consideraciones, pero la realidad es de otra naturaleza. Entonces, por eso la evaluación se hace en ambos niveles, tanto la condición jurídica como la condición social de la mujer, desde luego a escala mundial, y esto pues significó que se hicieron un buen número de investigaciones para ir obteniendo, digamos, el conocimiento real sobre la situación política y jurídica de las mujeres. Se hizo país por país, obviamente estamos hablando de los países, digamos, que conforman la Organización de las Naciones Unidas, y encontró esta comisión, pues, evidencias de las profundas desigualdades y de la discriminación que de manera sistemática sufren las mujeres. Estos resultados fueron precisamente lo que sirvió como base para la redacción de esos dos instrumentos de derechos humanos especializados, digamos. ¿Especializados en qué? Especializados por razón de género, especializados para tratar, para atender, para desarrollar los derechos humanos de las mujeres. Actualmente, esta comisión de la condición jurídica y social de la mujer tiene, digamos, otro mandato, o como un mandato específico, el seguimiento de los avances de la declaración y la plataforma de acción de Beijing. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues existen unos primeros instrumentos, ¿no? ¿Cuáles son estos primeros instrumentos en materia de género, en materia de derechos humanos de las mujeres? Pues existe, y por eso hago énfasis en eso que les decía al principio, cuando hablamos de la condición de las mujeres, y luego condición jurídica, condición política, condición social, piensen en todo lo que tiene que ver con la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Y muchos de estos primeros instrumentos en su propia denominación nos dan pista de todo lo que había que atender o lo que todavía hay que seguir atendiendo para que los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres tengan plena efectividad. Así nos topamos con que existe esta Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres que data de 1953. Piensen, por ejemplo, en el contexto de este año que se está viviendo, 2023, y que México está conmemorando apenas el 17 de octubre los 70 años del derecho al sufragio femenino, justamente coincidente con esta Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres.
Existe también una convención sobre la nacionalidad de la mujer casada de 1957. Esto no es algo menor. Piensen la relevancia que tiene hablar de la nacionalidad de la mujer casada. Como que nadie dudaría que un hombre, ¿no? Un varón, cuando nace, ya sea por su condición o relación de sangre y por la relación del territorio, tiene una nacionalidad. Y mucho menos se pensaría que la podría perder por su condición de ser un hombre casado o soltero. Pero bueno, la realidad en el caso de las mujeres es otra, a grado que se tiene que hacer esta convención sobre la nacionalidad de la mujer casada. Existe una convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, que data de 1962. Y como saben, nada más con la sola mención que estoy haciendo de estos temas, sabemos por lo menos que en México esto es una terrible realidad que todavía hoy por hoy, en el 2023, sigue habiendo iniciativas justamente para lograr la prohibición del matrimonio infantil, sobre todo en muchos municipios donde se siguen rigiendo por los usos, por las llamadas tradiciones y donde a veces se confunde, digamos, el tema del matrimonio infantil con la venta, ¿no? No necesariamente llegando a veces a una red de trata, pero por eso es tan relevante el consentimiento para efectos del matrimonio. Y también encontramos el convenio relativo a la igualdad de remuneración, digamos, entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, es decir, por un trabajo de igual valor, que es de 1951, es un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y también es muy relevante que nada más la mencionemos porque desde este momento pues nos sensibiliza o nos hace pensar cómo podemos ir avanzando y por qué este tema sigue sin ser una realidad. Tan es así que tuvimos recientemente noticia de los premios Nobel y del Premio Nobel de Economía que se entrega justamente por un estudio de esta disparidad, digamos, en términos reales de acceso y remuneración. Y de cómo está toda esta parte invisibilizada del trabajo de los cuidados, que no tiene un pago en monetario, pero que sin embargo, sin esos trabajos de cuidados, pues las sociedades lisas y sencillamente no podrían subsistir. Entonces, es muy relevante y aquí también lo podemos contrastar fácilmente como, pues, en la Constitución Mexicana de 1917, desde que se promulga, existe en el artículo 123, es decir, aquel donde se establecen estos derechos laborales como una gran conquista social, se establece que a trabajo igual, salario igual, y no hacen la distinción por género, ¿no? Y sabemos que seguimos teniendo estas terribles diferencias en el caso de lo que se paga por el mismo trabajo a las mujeres frente a los hombres. En 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que hizo fue eh, aprobar la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y lo hizo fundamentalmente, y aquí me permito hacer una transcripción literal en la diapositiva, porque señaló su preocupación. ¿Cuál era la preocupación? Y esto digamos que nos permite adentrarnos al contenido del módulo y sobre todo a la relevancia del tema. La preocupación consiste en que a pesar de que la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales de derechos humanos y de los otros instrumentos de las Naciones Unidas y los organismos especializados, y a pesar de los progresos realizados en materia de igualdad de derechos, continúa existiendo considerable discriminación en contra de la mujer. Es bien importante hacer el énfasis en que es una discriminación en contra de la mujer, ¿de acuerdo? A la declaración, esta que acabamos de hacer mención, le siguió en 1979, finalmente, digamos, ahora sí, en este sistema universal que les decía de los instrumentos que además son vinculantes para el Estado mexicano. A veces esto nos alcanza a entender la trascendencia del tema y sobre todo a cuando estamos con colegas en nuestros sitios de trabajo, entender que ni son reclamos caprichosos, ni son modas, que estamos hablando de un tema de derechos, pero además estamos hablando de obligaciones no solamente de las personas, sino de obligaciones a nivel Estado mexicano. Y así llega la declaración en 1979, finalmente la primera, digamos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida coloquialmente por sus siglas en inglés como la CEDAW. Es bien importante. Esta
convención, insisto, vinculante para el Estado mexicano, es un instrumento jurídicamente vinculante que establece obligaciones a los estados parte, pero además establece mecanismos de monitoreo. Estos mecanismos de monitoreo lo que hacen es servir precisamente para ir mandando evaluaciones, digamos, obviamente como su nombre lo dice, monitorean a los estados parte en qué es lo que están haciendo cada uno de los estados para el cumplimiento de las obligaciones contraídas precisamente por virtud de la ratificación y firma de la convención, ¿no? De la CEDAW. Y la CEDAW, junto con su protocolo facultativo y todas las recomendaciones generales que emite el comité, integran, digamos, lo que se conoce en términos de derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres como la estructura normativa más importante para las mujeres, insisto, en el sistema universal de los derechos humanos. En esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés, la CEDAW, los estados partes señalaron que estaban preocupados por al comprobar que, pues, de los diversos instrumentos internacionales y las recomendaciones, etcétera, las mujeres seguían siendo objeto de importantes discriminaciones, que seguían siendo evidente la discriminación en el acceso al trabajo, en el acceso a los servicios de salud, en el acceso al ejercicio de sus derechos políticos, es decir, en todo lo que tenía que ver, a veces en cuestiones estaban limitadas en cuestiones de la contratación civil, la apertura de una tarjeta, de un crédito. Piensa en todo lo que es la normalidad o la cotidianidad de una persona y que había fuertes discriminaciones. Por ello, esta convención empieza por hacer una definición frontal y clara de qué se entiende por discriminación hacia la mujer. Pero además establece la obligación para cada uno de los estados de adoptar medidas en distintos ámbitos y crea estos mecanismos de seguimiento. Así, si ustedes se refieren o se van y consultan la CEDAW, esta convención, van a encontrar que desde el artículo primero está la definición de discriminación. Y como discriminación se entiende toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera. Desde la CEDAW tenemos esta definición de discriminación. Con la sola lectura de este artículo, nos damos cuenta que incluso en el Estado mexicano, si bien a nivel interno hemos avanzado enormemente a nivel formal en garantizar que todas estas esferas, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo civil, etcétera, esté formalmente garantizada la igualdad para la mujer, el acceso para la mujer, nos damos cuenta que en la práctica esto no es igual. ¿Y por qué digo que formalmente? Formalmente, pues como ya ha sido abordado en módulos anteriores, tenemos no solamente esta reforma constitucional del artículo primero de 2011, sino tenemos dos muy importantes reformas que garantizan a las mujeres el acceso en condiciones de igualdad a todos los planos y esferas. Me refiero a la electoral de 2014 y desde luego a la llamada reforma de paridad en todo de 2019. Más, digamos, en todo este haber y en todo este vaivén de ratificaciones de convenciones internacionales, nos damos cuenta cómo hemos avanzado, cuando menos desde la ratificación de estas convenciones y hasta nuestros días, a garantizar una serie de derechos para las mujeres, incluso al nivel formal, al grado que tenemos mecanismos como la alerta por violencia de género, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos diversos tipos identificados, penales, sobre los diversos tipos de violencia que se puede ejercer contra las mujeres, la económica, la física, la sexual, la emocional, es decir, estamos evolucionando a reconocer la violencia vicaria y aún así la realidad de las mujeres en el contexto no solamente mexicano, sino en el orbe,
sigue haciendo patente las enormes disparidades, diferencias y discriminación de la que somos, digamos, lamentablemente, pues víctimas en este caso. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados? Porque justamente les hacía esta mención, ¿no? De repente lo formal, entonces decimos, pues los estados a lo mejor están cumpliendo un checklist, porque la CEDAW les obliga a modificar patrones socioculturales para eliminar prejuicios y estereotipos. Y esto es quizá lo más difícil, porque para modificar un patrón sociocultural no es suficiente una legislación, no es suficiente una legislatura de la paridad, no es suficiente tener a lo mejor en los órganos de cabeza a nivel municipal, estatal, legislativo, judicial, mujeres que nos representen. Hay que cambiar de raíz, hay que cambiar a la cultura, el entendimiento, y eso es lo más difícil, eliminar los prejuicios y los estereotipos que dominan nuestra existencia, ¿no? Por eso, quizá lo más fácil en términos de obligaciones para los estados es que logran consagrar normativamente los principios, ¿no? Así, pues digamos, en el caso mexicano, el principio de igualdad está consagrado, pues no nada más en el artículo primero, el artículo cuarto, es decir, al final hay un postulado de igualdad de todas las personas y está prohibida, incluso en términos constitucionales, como un catálogo de prohibición a la discriminación, pues discriminar a alguien por razón de su sexo, género, preferencia, etcétera, ¿no? Y eso, pues, lo que quiere hacer es que no basta, en términos de la CEDAW, que se consagren normativamente estos principios, sino que hay que asegurar la realización práctica de los principios. Se prohíbe la discriminación contra la mujer y además hay que sancionar toda forma de discriminación. Vemos que hemos evolucionado de alguna manera en los mecanismos de no discriminación. Se han creado incluso comisiones para prevenir y erradicar toda forma de discriminación, tanto a nivel nacional como a niveles locales o estatales. Y pues cada vez se ha tratado de ir avanzando en ciertos temas y en ciertos plazos para el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado mexicano. Desde luego, está como una obligación de los estados establecer la protección jurídica judicial efectiva, abstenerse de todo acto o práctica discriminatoria en instituciones públicas y sobre todo tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Insisto, con el solo hecho de que se repasaran las obligaciones que ha contraído el Estado mexicano como Estado parte de la CEDAW, serviría para transformar socialmente instituciones de educación superior, como dicen empresas, organizaciones, las fábricas, etcétera, porque todas las personas como sociedad estamos obligados a garantizar y hacer realidad la igualdad en sentido sustantivo. Eliminar los prejuicios y los estereotipos, eliminar la división sexual del trabajo, eliminar estas prácticas que impiden a las mujeres, a las niñas y a las jóvenes la plena realización de su proyecto de vida. Por eso, dentro de estas obligaciones, pues también tienen la obligación de modificar o derogar leyes, reglamentos, todos los usos y prácticas que constituyen discriminación, también adoptar medidas apropiadas y medidas especiales, incluso de carácter temporal, que puedan acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. Estas medidas, además, no se consideran discriminación. Y este es un tema bien importante también para traerlo a la mesa, porque en ocasiones, incluso a través de la academia, se ha hablado de que existen estas medidas de discriminación inversa o reverse discrimination, pero lo que se ha dicho enfáticamente desde la CEDAW es que la incorporación de medidas, digamos, especiales de carácter temporal, podríamos decirlo de otra manera, incluidas o llamadas acciones afirmativas, porque traen aparejada la aceleración de la igualdad de facto, no está considerada una discriminación. Incluso si lo pensamos, por ejemplo, en estos famosos cuotas por razón de género que en materia electoral son tan importantes o han sido tan importantes para llegar, por ejemplo, en el caso mexicano, a que en el 18 se pudiera decir, tenemos finalmente la legislatura de la paridad de género. Y tan relevante que la legislatura de la paridad de género pues aprueba la reforma constitucional de paridad en todo. Entonces, la representación importa. Y por eso hay que entender que cuando hablamos de estos 50% en contextos sistemáticos de discriminación, se habla de que son techos, son pisos, no son techos, no es, ya llegaron al 50% y no pueden llegar al 50% más uno, porque históricamente las mujeres han estado subrepresentadas, históricamente y subrepresentadas en el mejor de los casos, básicamente habían estado invisibilizadas, ¿no? No habían tenido acceso a la representación. Y solamente de esta manera, una vez que, digamos, se alcancen o se vuelva realidad la realización de los objetivos,
en igualdad de oportunidad y de trato, pues las medidas que se hubiesen implementado de carácter temporal podrán ser, digamos, desaparecidas. ¿Dónde se debe intervenir con medidas? O sea, esto también lo manda la CEDAW, o sea, es decir, insisto, y perdónenme por ser reiterativa, pero creo que esto ayuda a las reflexiones públicas, a la construcción de políticas públicas y al debate en la esfera de lo público y lo privado. Los ámbitos en que se debe intervenir con medidas son tanto en la vida política como la pública, pero también en la identidad y la nacionalidad de los hijos e hijas, en la salud, ¿no? Con énfasis en qué, en atención a la planificación familiar, al embarazo, al parto, la nutrición. Aquí, digamos, estamos hablando en un contexto de justicia sexual y reproductiva, por ejemplo, en materia de salud, pero no nada más en eso. Al final del día hay que tener campañas, información, etcétera. Piensen en la vida pública y en la política. Tenemos derecho no solamente a elegir a nuestros representantes, es decir, a participar activamente, pero también a ser elegibles, a poder participar en las decisiones de política pública y además ejercer funciones públicas sin miedo a represalias y sin miedo a ser víctimas de violencia política por razón de género. Obviamente, de aquí se colige también este derecho a participar en organizaciones, en asociaciones, etcétera. En la educación, acceso a las mismas oportunidades, eliminación de estos conceptos estereotipados de roles, donde las niñas y las jóvenes puedan aspirar a ser diputadas, senadoras, presidentas, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pilotos aviadores, astronautas, es decir, todo aquello que justamente por estar invisibilizando la participación de las mujeres, de repente deja de replicarse. Entonces es muy importante que todas, hombres y mujeres, se involucren, por ejemplo, en las labores de crianza, y eso empieza desde la educación. En la vida económica y social, en particular, obviamente hay que tener acceso a prestaciones de carácter familiar, ¿no? Los derechos a créditos, los derechos a los servicios de guardería o cuidados, escuelas de tiempo completo, hospitales, es decir, todo lo que son prestaciones que por el carácter, digamos, de alguna manera laboral se traducen en prestaciones familiares. La vida social, la vida cultural, la vida deportiva, que puedan participar en condiciones de igualdad. Y en el empleo, pues desde luego que puedas elegir a qué te dedicas y en qué condiciones, que tengas acceso no solamente a la misma oportunidad, sino a la misma remuneración y al trato. Y obviamente medidas especiales que se puedan llegar a tomar por razón de matrimonio, por razón de embarazo, incluso por razón de haberse vuelto madre, ¿no? Términos que tienen que ver con lactancia, con la formación del vínculo con las infancias, etc. Para todo esto, ¿no? Digamos que son los objetivos o las obligaciones a las que contrae el Estado a partir de la CEDAW pues dice, sabe que no, que si no todo se queda en buenas intenciones, se creó un mecanismo de monitoreo y seguimiento que es precisamente el comité de la CEDAW. Y este comité tiene por objetivo examinar cómo van progresando, digamos, los estados en la aplicación de las disposiciones de la convención. Se integra por 23 expertos que se eligen por sufragio secreto de una lista de personas que son propuestas por los estados parte. En la elección, obviamente, pues se tiene que tener en cuenta la distribución geográfica y equitativa, pero además la representación de las distintas, pues, civilizaciones, por así decirlo, y los sistemas jurídicos. Tienen un mandato de 4 años de duración y se desempeña el cargo a título personal. Esto es bien importante porque al estar participando a título personal pueden ser neutros y objetivos. Y normalmente este comité de expertos de CEDAW, pues desde luego que cuando se hacen los diagnósticos, precisamente pues hay grupos para poder analizar y emitir recomendaciones. Normalmente se evita que quien participa, digamos, en este comité, pues haga recomendaciones sobre el propio estado del que es nacional, ¿no? Es muy importante porque, bueno, pues justamente con este comité de expertos se va nutriendo en edad, en pluralidad de personas que la representan, ¿no? De mujeres que lo representan y justamente pueden hacer el análisis objetivo. Y esto, pues claramente funciona o opera como un sistema de vigilancia con el fin de examinar la aplicación de la convención por los estados parte. Se presentan estos informes y, bueno, pues el comité hace propuestas y recomendaciones que hace o que elabora sobre la base del estudio que previamente elaborado, ¿no? Y así se van haciendo estas recomendaciones y por eso, digamos, está la convención
y luego vienen las recomendaciones que emiten el propio comité de vigilancia. También este comité recibe informaciones, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales para poderlas incorporar a su informe y anualmente presenta un informe sobre sus actividades en la Asamblea General a través del Consejo Económico y Social. Y precisamente a través de este grupo de trabajo, el comité elabora una lista de todas las cuestiones y preguntas que en realidad deben responder los estados una vez que han presentado los estados parte sus informes en tema de discriminación en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque los contenidos de los informes, pues justamente lo que hacen es referencia a cómo está el Estado, cuáles han sido los avances en términos de medidas, ¿no? Legislativas, judiciales, administrativas, o de cualquier otra índole que pudieran haber adoptado de conformidad con las propias disposiciones de la CEDAW. Y también en los informes se contienen estadísticas y datos que pueden revelar, ¿no? Con información sólida, el impacto que han tenido las medidas que se adoptan. Normalmente los informes, digo, no es que haya una regla específica, pero se encuentran divididos en dos partes. Uno que tiene que ver con el marco político, jurídico y social del país y las medidas generales para aplicar la convención. Y por el otro lado, la descripción con mucho más detalle de las medidas que se adoptan para llevar a la práctica cada artículo. Y estos informes se exponen, ¿no? O sea, se presentan, por así decirlo, verbalmente por los estados parte en una audiencia presencial y pública ante el propio comité de expertos de CEDAW. Y así, bueno, pues digamos, hay una especie de cuestionamiento, ¿no? Entre los estados parte y las respuestas orales y escritas para que como fin o para finalizar esta dinámica, pues el comité elabore lo que se conoce como observaciones finales, ¿no? A ver, esto les hago énfasis porque luego de repente dicen, bueno, es que entonces, ¿qué ha dicho la CEDAW sobre el Estado mexicano? Ha dicho muchísimo. Vamos a tratar de hablar de algunas de estas cuestiones. Espero que no nos agarre, digamos, ni la prisa ni el tiempo para ver esto, pero justamente lo que quiero ver es, no hace tampoco, o sea, como lo que se trata de hacer es, digamos, encontrar la manera en que los estados cumplan con la comisión, en que los estados realmente se involucren, en que, digamos, esto se logre, porque al final, pues de nada te sirve estar sancionando. El comité no declara que un estado ha violado la convención, ¿no? O sea, el comité dice, hace observaciones, por eso son recomendaciones, informes y observaciones. Y básicamente se limita a decir, bueno, a ver, realmente hay ciertas carencias de tal o cual estado. ¿Por qué? Pues porque a partir de las preguntas, pues se da cuenta que están estas carencias, ¿no? Y por eso el Estado, pues no obliga a los estados, perdón, el comité no obliga a los estados que han violado de modo flagrante la convención a que modifiquen sus políticas, solamente emite recomendaciones. Y estas recomendaciones tienen carácter político y moral, ¿no? Entonces ahí es donde pues un poco se le puede dar la vuelta. Hay varias recomendaciones generales del comité de CEDAW a las cuales es importante quizá referirnos porque pues justamente las vamos a mencionar un poquito más, un poquito rápido, pero veremos que abarcan, digamos, todos los temas del ejercicio de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes. Así tenemos recomendaciones generales que ha emitido el comité y hasta la fecha, digamos, se han emitido casi 40, o sea, 38 recomendaciones generales en temas tan importantes, tan variados y tan claros como violencia contra la mujer, igual remuneración por trabajo de igual valor, igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, el tema de la mujer y la salud, vida política y pública, acceso a la justicia, cambio climático, entre otros, ¿no? Entonces, les voy a hacer, porque este material evidentemente lo van a tener ustedes para consulta, pero para no consumir toda la clase, les voy a dejar para que vean cuál es cada una de estas recomendaciones, digo, no las 38, algunas de las que me pretendo, las que quiero destacar, pero justamente para llegar al protocolo facultativo de CEDAW y después entrar a otras estrategias que se han ido dando justamente derivadas de la convención, que se acuerdan que al principio les decía, lo que hace ahora es dar seguimiento a la declaración y plataforma de acción de Beijing. Entonces, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, les decía, existe la recomendación general número 12, que se refiere justamente al tema de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, por eso les destaco que, por ejemplo, en México quizá formalmente hemos cumplido con el tema de cómo legislar
para reconocer que existe pues, violencia contra la mujer de diverso tipo, al grado que hemos incorporado, vaya hasta la violencia digital, ¿no? A través de la denominada Ley Olimpia, o se está tratando de incorporar el tema de los ataques de ácido como un tema sintomático de la región. ¿Por qué? Pues a través de la Ley Monzón, o también tenemos el reconocimiento de la violencia vicaria, el reconocimiento de que es una forma de violencia cuando se usa a las hijes y las infancias para el tema de los deudores alimentarios, ¿no? Todo esto, pues podríamos llegar a pensar. La violencia contra la mujer también está en la recomendación 19, la violencia por razón de género en la recomendación 19, y viene todavía incluso una noción de violencia en razón de género. Piensen que aquí esto ha llegado a ser un tema de mucho debate desde el feminicidio, de la violencia política por razón de género y cómo contrastarlo con libertad de expresión. Entonces, es bien importante que si hay interés, se metan a revisar incluso estas recomendaciones porque nos establece, digamos, cuál es una noción de violencia en razón de género, porque justamente tiene que ver por la razón de ser mujer, porque lo que se hace es perpetuar esta posición subordinada de las mujeres con respecto a los hombres y sobre todo en sus papeles estereotipados, ¿no? La recomendación general número 35, que también se refiere a obligaciones de diligencia, reparación. La recomendación general número 21, igualdad en matrimonio y en las relaciones familiares. La recomendación 23, vida política y pública, ¿no? Derecho a votar, participar en políticas gubernamentales, cargos públicos, funciones públicas, participar en las ONGs, etcétera. Y aquí dirán, bueno, pues en México igual, estamos increíble, tenemos la reforma de paridad en todo. Tenemos la reforma de paridad en todo y tuvimos la legislatura de la paridad, pero la paridad estaba en los números y en los órganos de toma de decisiones todavía nos falta llegar. Y ahora tuvimos que llegar a un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que obliga a los partidos a hacer realidad la paridad, porque les obliga a postular para las candidaturas a gobernadoras del próximo año a 5 de esas 9 candidaturas que se estarán disputando, ¿no? Y así vamos. Entonces, pero bueno, por lo menos estamos encontrando los mecanismos, ¿no? Es muy importante la recomendación general 33, que se refiere al acceso de las mujeres a la justicia, ¿no? Y en este derecho al acceso de las mujeres a la justicia, pues esencial para la realización de los derechos que se encuentran protegidos por la CEDAW, ¿no? Esta recomendación 33 de acceso a las mujeres, quizá me regresó un poquito, es bien importante, véanla, en términos de componentes que se interrelacionan y que son esenciales para garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas de los sistemas y provisión de recursos para las víctimas. Y aquí estamos hablando de todos los temas que lamentablemente pues son pues una cuestión constante, ¿no? Desaparición de hijas e hijos, trata de personas, violencia intrafamiliar, hostigamiento sexual, violación sexual como un mecanismo de tortura, ¿no? Todas estas cosas, entonces garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. Y bueno, se las dejo por ahí. Evidentemente les digo, todos los materiales están a su disposición, así como mis datos de contacto para cualquier duda que puedan ustedes llegar a tener, ¿no? Después sigue este protocolo facultativo de la CEDAW, donde todo Estado parte, pues como reconoce la competencia del comité para recibir y considerar las recomendaciones, entonces, pues establece en el artículo segundo que una vez que se han presentado y que aleguen, etcétera, etcétera, ser víctimas de violación, pues o en nombre de esas personas o grupos de personas podrán examinar las conclusiones de la investigación y el comité va a transmitir al Estado parte cuáles son estas observaciones y recomendaciones que estime oportunas. Esta investigación que se hace por parte del protocolo facultativo, digamos, de la CEDAW, tiene desde luego el carácter de confidencialidad y en todas las etapas se solicita la colaboración de los Estados partes. En un periodo de 6 meses, el comité puede invitar al Estado parte a que le informe sobre cualquier medida adoptada sobre o como resultado de la investigación. Y eso también es relevante porque pues, se ha hecho en un sinnúmero de ocasiones. Lo que les decía al inicio de esta sesión es que hay otras estrategias, ¿no? Y así se hace la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Asamblea General pues convocó a conferencias especializadas. ¿Cuáles son estas conferencias especializadas? Existió desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y ahí se adoptó esta Declaración y Plataforma de Acción, que como su nombre lo dice, es una plataforma, es una declaración, o sea, no es una convención,
y es una plataforma de acción, o sea, se reconoce como un programa encaminado para crear todas las condiciones necesarias que sirvan para potenciar el papel de la mujer en la sociedad. Como se dijo desde el momento mismo en que se adopta esta declaración y estas plataformas de acción de Beijing, que piensen en la fecha, o sea, 1995, hace menos de 30 años, estábamos haciendo o adoptando este rumbo a nivel mundial, ¿no? Su objeto es acelerar la aplicación de las estrategias orientadas al avance de la mujer y eliminar todos los obstáculos que van dificultando o que impiden la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. ¿Cómo lograrlo? Pues mediante una participación plena y en condiciones de igualdad, y para ello en el proceso de adopción de decisiones en todos los ámbitos, económico, político, cultural, social, etcétera. ¿Cuáles son las esferas de preocupación, digamos, en esa declaración y plataforma de acción de Beijing? Pues todas aquellas esferas donde participan las mujeres, ¿no? Donde participamos las mujeres. La mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer, ¿no? O sea, ahí metemos hasta el tema del empoderamiento, mujer y salud, y en mujer y salud es amplísimo, porque mujer y salud es para todos los derechos que tienen que ver con una vida plena, incluida la justicia sexual y reproductiva, incluidos los derechos de acceso a la información, a poder planificar una familia, etc. Todo el tema de violencia contra la mujer, que es desgarrador y que abarca todas las esferas de violencia y que es tan grande que además distingue violencia contra la mujer en contextos, digamos, de paz, de los contextos de violencia que se pueden desatar por la condición de mujer en los conflictos armados, donde sabemos que la violencia sexual como una herramienta de tortura y un armamento de guerra es constante. El término de la mujer y la economía, que va más allá de la mujer y el trabajo, es la mujer y la economía. ¿Cómo participa la mujer en la economía? Está medido por diversas encuestas y datos duros que el trabajo no remunerado de las mujeres representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto de nuestro país. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer. Insisto, hay que hacer énfasis en derechos humanos de la mujer, de las niñas y de las jóvenes, porque no estamos incluidos en el masculino neutro, por más que nos han tratado de hacer creer que eso es así a lo largo de la historia. Tenemos desde el ejemplo de Olympe de Gaulle, que fue decapitada por atreverse a generar una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, y hasta nuestros días, donde todavía en México a muchas mujeres y niñas en ciertas regiones se les niega el acceso a los derechos más básicos solamente por su condición de mujeres. La mujer y los medios de comunicación, ¿no? Los accesos, los medios como narran las notas donde están involucradas mujeres, ahí se palpan los estereotipos de género, los roles y las exigencias, ¿no? Donde se es mala madre, donde se abandona, donde se vuelven viudas negras, ¿no? O sea, es decir, todo esto que tiene que ver con los medios de comunicación. Y obviamente el papel que juegan la mujer y el medio ambiente, y de manera destacada a las niñas. Y ahí habrá quien diga es que es reiterativo porque las niñas son mujeres. No, las niñas son niñas y las niñas lamentablemente son víctimas de otra serie de violencias exacerbadas que incluso les impiden llegar a ser mujeres en plenitud. Entonces, todas estas son las esferas de preocupación. Decía yo al inicio también que dentro de estos protocolos o dentro de estas cuestiones facultativas y del sistema, pues también tenemos una en el sistema interamericano, así como tenemos en la CEDAW, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el sistema interamericano tenemos una importantísima convención que precisamente por donde fue suscrita y ratificada se conoce coloquialmente como la Convención Belém do Pará. Y esta convención, nomás para que entendamos la magnitud de la relevancia del tema de la violencia contra las mujeres, tiene una convención, existe una convención en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos que se conoce como Belém do Pará, pero que justamente su objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención se suscribió en 1994 en Belém do Pará, Brasil, y México suscribió la convención en 1995, pero hasta 1998 la ratificó. Digamos, es una convención que también es vinculante para el Estado mexicano y, como su nombre lo dice, es uno de los principales instrumentos de derechos humanos de las mujeres dirigido a aplicar acción concertada
para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres basada en su género. Al mismo tiempo, condena todas las formas de violencia contra las mujeres, aquellas obviamente perpetradas en los hogares o al interior de los hogares, es decir, el ámbito de lo privado, en el mercado laboral o por el Estado y sus agentes. Esta convención también tiene un mecanismo de seguimiento y, desde luego, que me permito hacer énfasis en que existen quizá estas dos cuestiones relevantes para que alcancemos a ver la magnitud de la importancia de hablar de los derechos humanos de las mujeres. Existen dos convenciones fundamentales, digo, no nada más dos, hay muchas más, pero fundamentales que abordan desde el sistema universal el tema de la discriminación por razón de género y desde el sistema interamericano de derechos humanos el tema de la violencia por razón de género. Y así es como estamos construyendo este mundo. Y así es como estamos construyendo las relaciones y así es como estamos educando a las futuras generaciones. De ahí la relevancia en que existan estos espacios donde nos estemos formando, donde nos estemos construyendo y deconstruyendo y cuestionando aquellas cuestiones que nos han sido transmitidas sin mayor cuestionamiento, pues a lo largo de diversas generaciones y que hablemos esto en clave de derechos humanos, en clave de igualdad. Este mecanismo de seguimiento, les digo un poco, si pensemos en el correlativo del de CEDAW, también es un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Belém do Pará, y el gobierno de México presentó en el año de 2002, es decir, hace 20 años apenas, una propuesta de mecanismo de seguimiento, porque no tenía el mecanismo de seguimiento. Entonces piensen qué relevante es, porque México presenta esta propuesta del mecanismo de seguimiento, y en 2004, pues casi, ¿no? Todos muy orgullosos aceptan este mecanismo propuesta del Estado mexicano y se da el estatuto del mecanismo de seguimiento de la implementación de la convención, ¿no? Por sus siglas, así lo ponemos como mecanismo de seguimiento. Este tiene un carácter intergubernamental y facultado para formular recomendaciones a los estados parte. Está integrado por una conferencia de estados parte como un órgano político y de un comité de personas expertas que tiene más bien el carácter técnico. Y lo que se hace es que busca subsanar diferencias en el cumplimiento de la convención. ¿Qué es lo que nos revela la convención? Pues que la interacción positiva, digamos, entre los sistemas internacional y nacional de los derechos humanos, todo lo cual está plasmado en el artículo primero constitucional de nuestra constitución aquí en nuestro país, pues representa sin duda una fuerza positiva, una inercia positiva de cambio que nos permite avanzar en la protección y en la promoción de los derechos de las mujeres en nuestro país. Uno de estos grandes ejemplos, por lo menos a nivel formal, derivado justamente de la Convención Belém do Pará, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley, digamos, se promulga, se publica en el año 2007 y sin duda no hubiera sido posible tener esta ley sin la contribución y la integración proveniente de la esfera internacional. Para cerrar con ustedes, porque evidentemente, como comentaba cuando me invitaron amablemente a participar en este curso, hablar pues en este breve tiempo sobre el derecho internacional de los derechos de las mujeres, digamos en términos de derechos humanos, es un tema sumamente amplio, apasionante, el cual podríamos ir desmenuzando cada una de las recomendaciones, protocolos de seguimiento, convenciones, etcétera. Pero pues vale la pena destacar, digamos, cómo estamos parados hoy por hoy, 2023, en lo que podríamos considerar como la agenda internacional de género. Todos hemos escuchado, en mayor o menor medida, que existe dentro de la Organización de las Naciones Unidas la llamada Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Esta Agenda 2030 que plantea, pues, como su nombre lo dice, una serie de objetivos para que los estados logren o alcancen, pues, hacia el 2030, ¿no? Y dentro de esos objetivos de la agenda internacional, el objetivo número 5 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Perdón que sea reiterativa, pero piensen cuál es la urgencia del tema, por qué la relevancia de prepararnos en estos temas, de dialogar, de hacer foros, participar en seminarios, en la medida de lo posible pasar la voz, porque es un tema que de urgencia internacional. Tan es así que es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Las metas de este objetivo 5 son estas que les pongo aquí, que están a su disposición, desde luego en el propio sitio de la ONU, de la Agencia de Agenda 2030, poner fin a todas las formas de discriminación contra las niñas y mujeres,
eliminar todas las formas de violencia contra niñas y mujeres en el ámbito público y privado, incluyendo la trata y la explotación sexual, eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, la mutilación genital, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y sus oportunidades de liderazgo en la vida política, económica y pública, asegurar el acceso universal a la salud sexual y los derechos reproductivos y emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos y de acceso a la propiedad. Esto es realmente urgente. Podríamos dedicarnos cursos enteros a desmenuzar cada una de estas metas del objetivo 5 de la Agenda 2030 y ver dónde estamos parados, qué se ha hecho y cómo la realidad es terca y se impone muchas veces de manera muy lamentable. En el caso de nuestro país, en temas de matrimonio infantil, en temas de trata, no sé si hay mutilación genital propiamente dicho, como en el caso del contexto del continente africano, pero hablamos evidentemente de una enorme presencia de violencia obstétrica, el tema de la salud sexual y los derechos reproductivos. Tenemos todavía agendas y políticos que traen el tema conservador, antiderechos, que pretenden imponer una sola forma de vida. Y ni que hablar, por ejemplo, de cara a las elecciones, de los enormes índices que hay de violencia política por razón de género. Esto, pensemos, es la agenda internacional o universal, porque es la agenda que marca la ONU en el objetivo 5. Pero también existe esta agenda regional, digamos, por razón de género o agenda regional de género, porque desde que en 1975 la ONU realizó en la Ciudad de México la primera conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer, y en esa se acordó llevar a cabo la primera conferencia regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y social de América Latina. Ahí se acordó que hubiera también un plan de acción regional para la integración de la mujer en el desarrollo económico y social. Es bien importante hablar de eso, porque, pues, digo, pensamos, decía yo hace unos instantes, ¿no? Cuando empezábamos, en el 53 apenas las mujeres alcanzábamos el derecho al voto en este país. En el 75 apenas estábamos haciendo este plan regional para que la mujer se integrara al desarrollo económico, ¿no? Entonces, los gobiernos de la región, ¿qué fue lo que hicieron? Pues integraron a la Comisión Económica para América Latina y Caribe, por sus siglas que conocemos como CEPAL, este mandato también de convocar con carácter permanente y regular en intervalos no superiores a 3 años una conferencia regional sobre las mujeres, ¿no? Y aquí, obviamente, en mandato o en cumplimiento de este mandato, CEPAL organizó 13 conferencias regionales a lo largo de 4 decenios, ¿no? Eh, a lo largo de esos 4 decenios, y entonces esta articulación, pues lo que fue haciendo es que en esos temas que fueron, con esa articulación intergubernamental, presencia activa de los movimientos feministas y el apoyo de todo el sistema de Naciones Unidas, pues se ha convertido en el principal foro de negociación, digamos, de una agenda regional de género. En ese centro de esa agenda se sitúan la autonomía y los derechos de las mujeres y la preocupación por las políticas de desarrollo y de superación de la pobreza. Por eso hemos escuchado, a veces no con la fuerza que debiéramos escuchar, temas que deben estar en las agendas públicas, como tener una reforma fiscal con enfoque de género, que necesitamos tener un impulso, un sistema nacional de cuidados, que necesitamos hacer todo lo que está en nuestras manos para erradicar la violencia contra las mujeres, que tenemos que pensar en agendas de política pública que garanticen a las mujeres, a las niñas y a las jóvenes el acceso a una vida libre de violencia, pero sobre todo hablar de justicia sexual, justicia reproductiva, derecho a la salud, derecho a la educación en clave de igualdad. Todos los instrumentos regionales que tienen un carácter, digamos, acumulativo. Esto es muy interesante porque cada nuevo proceso lo que hace es reconocer el valor político y programático de los anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que tenemos como resultado un cúmulo de documentos que conforman en conjunto la llamada agenda regional. ¿Cuáles son los temas principales que ha abarcado esta agenda regional a través de los diversos instrumentos? Pues han sido, primero, y muy relevante, un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la región, porque sí hay que decirlo, o sea, todas somos mujeres, a lo mejor nos identificamos como mujeres, pero regionalmente existen cuestiones que afectan de manera relevante a unas y a otras.
¿no? No es lo mismo el contexto, a lo mejor, de las mujeres en el sudeste, en África, o las mujeres en el sudeste asiático, o las mujeres en América Latina, y de América Latina a lo mejor al centro Caribe, ¿no? Entonces, estos diagnósticos sobre la situación de las mujeres en la región, ¿no? Como agenda regional, es bien relevante, ¿no? Es decir, esta agenda que tiene que ver sobre el desarrollo económico de las mujeres en América Latina. Entonces, ¿cómo participan las mujeres en la democracia? Ese fue el segundo diagnóstico, digamos. O sea, todos estos instrumentos se van sumando, se van acumulando. La implementación del financiamiento específico de los estados en la institucionalización de la igualdad de género. Y también el papel de actores gubernamentales y no gubernamentales en la política de género, porque también de los de actores no gubernamentales se puede apoyar, digamos, o garantizar o hacer realidad la participación de las mujeres en la política. Y propuestas estatales que se refieran a problemas específicos contra la violencia, de violencia contra las mujeres, como son el feminicidio, los derechos sexuales, reproductivos, la migración y el trabajo no remunerado, el desarrollo económico de las mujeres y su participación en la vida pública y en la vida política. Pues, como pueden ver, esto es enorme, digamos, la valía, el contexto, lo que tenemos que ver. Si queremos hacer una mención específica, y les voy a dejar también aquí en la presentación, al final van a encontrar algunas de las fuentes a las que ustedes pueden referirse para descargar planes, programas, diagnósticos, obviamente las convenciones, etcétera. Y les voy a dejar de compartir en este momento mi pantalla, porque justamente lo único que quisiera decir al final y antes de cerrar la sesión es que existen, en suma, digamos, dentro del sistema nacional de Naciones Unidas, las siguientes convenciones. Está la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, o sea, repetir lo que les dije al principio, nada más por si quieren leerla. La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés, y su protocolo facultativo, es decir, la CEDAW. Y en el sistema regional tenemos antes, digamos, porque eso es justamente por tiempo y porque básicamente el desarrollo realmente lo tenemos en nuestro país a partir de la Convención Belém do Pará. Existen también algunas convenciones regionales que se firmaron antes, digamos, en esos contextos de la primera posguerra y la segunda. Es decir, estaba la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, que se firmó en Montevideo en 1933, la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Civiles a las Mujeres, que también se suscribió en Bogotá en 1948, y una Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos de la mujer, también de Bogotá, de mayo del 48. Todo eso para cerrar, digamos, hasta el 94 en la región, con la importantísima Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es decir, Convención Belém do Pará. Si ustedes pueden observar, ¿no? O podemos observar la relevancia de todo lo que hemos platicado en términos de acceso, en términos de preparación, en términos de reconocimiento de lo que es los derechos humanos a la luz, desde luego, en nuestro sistema de la incorporación en la reforma constitucional de junio de 2011 y hasta nuestros días, nos damos cuenta que el camino por recorrer es enorme, que todavía esto no se ve reflejado en la realidad y que lamentablemente se tienen que seguir haciendo esfuerzos desde los colectivos y desde el activismo para hacer realidad en el país y en el mundo todos los derechos que ya se encuentran incorporados desde las declaraciones universales hasta las declaraciones especiales enfocadas exclusivamente a los derechos de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes. Hasta aquí dejaría yo mi plática con ustedes. Espero que haya sido de su interés. Quedo a sus órdenes. Les van a compartir el material y les compartirán también mis datos, pero de cualquier manera, bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que pudieran llegar a tener en futuras ocasiones, y espero que el tema haya sido de su interés. Muchísimas gracias por su participación.